Y no solo eso, porque en un momento dado, si estamos hablando de corporalidades, podríamos convenir en un momento dado que el cuerpo masculino es más lineal que el femenino. Lo que a mí me parece significativo es la connotación generizada de toda esa lista de calificativos que he expuesto, es decir, que lo recto, lo lineal, impliquen sobriedad, precisión, serenidad, vigor, decisión, solidez, y que esto se piense en términos masculinos, y que lo curvo implique lo torcido, lo sinuoso, lo estruendoso, lo blanducho, lo histriónico, y que esto sea pensado en términos femeninos. Llegados a este punto, el género ya sí que está encima de la mesa. Y del género a mí me interesan tres cuestiones analíticas, podríamos decir. La primera, a mí me interesa el género cuando lo podemos considerar una categoría de clasificación simbólica. Tal y como yo lo he expuesto hasta ahora, lo que a mí me interesa es la capacidad que tienen determinados significados que remiten a la diferencia sexual, significados sobre lo masculino y lo femenino, de convertirse en un prisma desde el que se significan las construcciones de sentido en su conjunto, un prisma desde el que se clasifica y se construye realidad, en este caso desde el cual se construye la cosmovisión nacional. Esta es la primera dimensión. La segunda dimensión del género que me interesa es la relacional. Hay que tener en cuenta que el género es siempre una categoría relacional que se construye en forma de oposición, y preguntarse por las oposiciones que están entrando en juego es relevante. Y el tercer aspecto serían los significados culturales. ¿Qué significa lo masculino y lo femenino? Como se define, en el caso concreto que yo estoy aquí exponiendo, es esa ristra de calificaciones que he mencionado. ¿Por qué lo masculino y lo femenino se están uniendo a todos esos calificativos y no a otros? Es importante, creo, detenerse en ellos y ver qué ideas se desprenden. Bueno, si empiezo un poco o me detengo brevemente en el primer aspecto, estoy, como decía, en la idea de pensar de manera generizada a las naciones. Es una cuestión que es plenamente diferente a pensar en los sujetos nacionales. Yo en principio no estoy pensando en hombres y en mujeres, no estoy pensando en esos sujetos de la nación, sino que estoy pensando en la dimensión generalizada que tiene la cosmovisión nacional. Este aspecto en realidad no es ningún hallazgo mío, es más bien al contrario, es mi punto de partida. En el momento en el que me pregunto por el significado y por el alcance que tiene el discurso de la España viril, es porque a mí me interesa esa dimensión de categoría simbólica que nos permite entender que la idea de España estuvo conformada a partir de atributos y valores generizados. Ahora llegaré a atributos que remiten a la virilidad. En un foro de historiadores, la referencia clave, por supuesto, es Joan Scott. En un foro más de sociólogos, la referencia clave son algunos de los trabajos de Bourdieu. De hecho, Joan Scott cita los trabajos de Bourdieu, unos trabajos muy bonitos sobre la cabilia argelina, unos trabajos absolutamente espectaculares, en el que hace unos gráficos no muy complejos, y lo que viene a decir es que la diferenciación y la manera básica que tenemos de clasificar es a través de diferenciar lo masculino y lo femenino, y cómo eso se proyecta a la estructura social en su conjunto, ¿no? A través de una sociedad agrícola como es la de la cabilia argelina, lo que hace es ver como todos los ciclos que forman parte de la estructura social, y como toda una serie de conjuntos de significados que aparentemente no tienen que ver con el género, en el fondo son cadenas de opuestos derivadas de esta clasificación primordial entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Son trabajos, bueno, muy bonitos y muy espectaculares, ¿no? Son muchas de las cosas de Bourdieu, y hay una conexión clarísima entre luego la reflexión que hace Joan Scott de cómo utilizar el género como categoría, ¿no? Para el análisis histórico. Como digo, este es mi punto de partida. El segundo aspecto, la dimensión relacional, ya no es tanto mi punto de partida, ya comienzan a ser algunos de los planteamientos que yo lanzo como tentativos puntos de llegada para ver qué os parece y luego para la discusión posterior, ¿no? La oposición que se desprende de la narración franquista, siempre en esa oposición con la anti-España, además en un contexto de guerra e inmediata posguerra. Creo que hasta ahora no lo he dicho, yo estoy en el primerísimo franquismo. De hecho, luego podemos hablar de eso, ¿no? Me bailan un poco las cronologías. En cualquier caso, yo estoy en el primerísimo franquismo, o sea, un contexto donde hay clarísimamente esa idea de antinación contra la que literalmente se está luchando. Yo creo que la oposición no es masculino-femenino, sino viril-afeminado. De hecho, son los adjetivos que el propio discurso franquista utiliza. El discurso franquista se autodefine como una nación viril y condena a una nación no por femenina, sino por afeminada.
La diferencia es importante. Es importante, primero, porque nos acerca a unas categorías que están menos vinculadas a los sujetos sexuados. Lo viril afeminado permite un juego más elástico, está menos vinculado a hombre-mujer. De tal manera que el que la nación viril pueda, que la nación pueda pensarse viril, permite con facilidad incluir dentro de ella a hombres y a mujeres, mujeres pensadas a partir de modelos en muchos aspectos muy tradicionales de género, que se integran sin demasiados problemas dentro de esta narrativa de la virilidad, como digo, sin experimentar transgresiones de género, lo cual es importante. Hay todo un discurso en el que no se cuestiona, en el caso de, yo no soy ninguna experta en género y franquismo, fascismo a ese nivel, ni en historia de las mujeres, porque sé que hay muchísimas historiadoras, algún que otro historiador, pero fundamentalmente historiadoras que han trabajado de manera muy detallada, muy enriquecida y muy interesante el modelo de mujer y el modelo de feminidad, ¿no? Pero sí que hay todo un discurso en el que no se cuestiona, por ejemplo, que la maternidad o el cuidado del hogar son el destino de las mujeres españolas, pero advirtiendo y reivindicando que esto tiene que hacerse sin ñoñerías, y esto es literal, sin repipismos, sin gazmoñería, sin frivolidad, porque todo esto es contrario al sentir falangista. El sentir falangista está pensándose como sobrio, austero, decidido, vigoroso, viril, sin artificios, e incluso mujeres para las cuales se piensa que su destino natural es la maternidad, etc. El hogar tiene que hacerse de esta manera virilizada, podríamos decir. Con lo cual, viril afeminado es una posición interesante que nos permite juegos, yo creo, también más complejos. Podríamos decir que nos permite entender esa antítesis de la feminidad burguesa, que es el modelo falangista de mujer, o uno de los modelos, como digo, que es más complejo. Segunda posibilidad de pensar la oposición no en clave masculino-femenino, sino viril-afeminado. La virilidad a mí me resulta muy normativa, marca mucho más esta idea de lo normativo, la norma, lo que tiene que ser. Es un arquetipo que implica unas cualidades muy definidas. Podríamos convenir que masculinidades hay muchas, algunas incluso muy poco hegemónicas, pero la virilidad sí que lleva implícitas unas ideas muy determinadas, unas cualidades muy concretas y, como digo, yo creo que ejercen una constricción importante. Es un discurso muy normativo. Y lo afeminado, esto es lo que me interesa, tiene una connotación de distorsión. Y lo distorsionado es negativo, es malo. No hace falta complicarse mucho. Lo que está distorsionado per se es algo que está desafiando la normatividad impuesta. En un momento dado, lo afeminado, el afeminamiento es lo que se aleja de esta virilidad por defecto, porque no llega a ser suficientemente viril. No es como tendría que ser, no es que sea algo diferente, es que es una distorsión, es una copia equivocada, es una copia que transgrede lo que debería ser, lo cual creo que nos acerca a esa carga tan potente. Hay una idea atrayente en la virilidad y es pensarla como ese espacio discursivo muy bien delimitado, muy cerrado, muy bien acotado, que da cuenta de aquello que planteaba Mose, ¿no? De cómo el estilo fascista se puede entender continuamente como una demanda de severidad, de rigor, de exactitud, en el que cualquier forma de ambigüedad y cualquier forma de indefinición es radicalmente rechazada. Lo afeminado es una indefinición, es una ambigüedad. Todo adquiere su lugar, planteaba Mose, por eso la ideología fascista, decía él, es absolutamente binaria, porque hay una cosa que es A y hay otra cosa que es B. Y quedarse en el medio no cuadra, el fascismo no puede lidiar con estas ambigüedades y estas indefiniciones. El afeminamiento es lo que desafía el orden, con lo cual me parece que también por este segundo motivo plantear esta relación es más interesante. Esta posición obviamente no constituye ninguna novedad a la hora de pensar las naciones. Gracias a los trabajos de Nerea Aresti, por ejemplo, están muy bien diagnosticados y catalogados los discursos nacionales en base a esta idea de virilidad y afeminamiento para el contexto de finales del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX. Pasando ya a los años 20, está muy bien trabajado por Gemma Torres ese africanismo del que luego bebe el franquismo, planteado también en clave de virilidad, afeminamiento. Habría también otros ejemplos, ¿no? En contextos coloniales y demás, ¿no? El colonizado es el afeminado, el que coloniza es el viril, es decir, no es una oposición sorprendente, sino todo lo contrario. Incluso es una oposición que se encuentra en culturas políticas ideológicamente muy dispares, funcionando de manera bastante parecida. Bueno,
Esto sería la segunda dimensión, la dimensión relacional. Voy a pasar un poco a la tercera cuestión, el uso del género que me interesa y que señalé antes. Sería un poco preguntarnos sobre los significados que se dan específicamente a la virilidad y al afeminamiento, ¿no? Si hemos visto que está en el punto 2, que es la dimensión relacional que funciona, y además hemos dicho que no es sorprendente, sino que se encuentra en otros contextos, lo utilizan culturas políticas muy distintas a la cultura política falangista o al régimen franquista. La pregunta sería, bueno, pues ¿de qué manera, cuando lo contextualizamos en el primer franquismo, esto nos da juego? Entonces creo que con esa pregunta nos pasamos al punto 3. Voy a recuperar esta ristra de adjetivos, que es en realidad por una fascinación por este tipo de lenguajes, por lo que llegué a todo esto, ¿no? Me parecía imposible no detenerse en esta idea de naciones que se piensan como crudas frente a naciones que se piensan histriónicas, etcétera, ¿no? La idea de lo duro, lo fofo, lo blando, lo blanducho, etcétera, ¿no? Bueno, pues en esta ristra creo que es donde podemos ver el significado que se está dando a la virilidad y el significado que se está dando al afeminamiento. En esta lista de virilidad, que es la de la izquierda, hay algunos valores que son muy poco sorprendentes y que tienen que ver con la decisión, con la acción, con el arrojo, con la valentía. En un contexto además marcado por la guerra y por la inmediata posguerra, adquiere connotaciones aún más radicales. Fuerza, ímpetu, dominio, vigor, son valores poco sorprendentes. La virilidad es eso. En el caso además del fascismo también son propios de su carácter militarizado. A mí hay una observación que me gusta del libro este, que ya es bastante antiguo, de Bárbara Spackman, el de Virilidades fascistas, cuando dice que si definiésemos por un lado el fascismo con una serie de adjetivos y definiésemos por otro lado la virilidad también con otra serie de adjetivos, nos daríamos cuenta de que son los mismos, ¿no? Fascismo y virilidad van intrínsecamente unidos en las dos caras de una misma moneda. Están todos esos valores ahí reflejados, pero también en esa ristra de denominaciones hay un elemento que tampoco es sorprendente y que también está, por ejemplo, presente en los trabajos de Nerea Aresti para esa virilidad regeneracionista previa, que tiene que ver con el autocontrol, con la austeridad, con la mesura, con la contención. En el caso falangista se unen también a valores típicamente militarizados como la obediencia, el servicio, que dan como resultado, podríamos decir, una fuerza y un arrojo sometidos al control y al orden. La virilidad también tiene ese componente de templanza y de moderación. Podríamos decir, se fusiona fuerza con contención, arrojo con compostura en esta composición particular. El afeminamiento, que me interesa más, a cambio, en estos adjetivos, en estas denominaciones, en estos atributos, denota dos cosas. Por un lado, lo que no llega es un afeminamiento por defecto, podríamos decir, es aquello que en lugar de ser fuerte, decidido, activo, no llega y resulta débil, cómodo, blando, blanducho, fofo. La nación se queda afeminada, se distorsiona cuando no llega a esos valores de arrojo, de decisión viril, pero también hay un afeminamiento cuando se excede, es decir, podríamos decir, no solamente hay un afeminamiento por defecto, sino que hay un afeminamiento por exceso. Es aquello que sobrepasa la contención, la sobriedad y la mesura en un exceso de parafernalia, en un exceso de estruendo, en un exceso de acción. Hay una nación que es selvática, es demasiado activa, no hay control. En un exceso de colorido, es decir, hay también afeminamiento en el exceso y no solo en el defecto. Tampoco es un discurso completamente nuevo. De nuevo, en los trabajos de aquellos que han estudiado sobre todo el discurso regeneracionista, y ya no solamente hablo de Nerea Aresti, también están los trabajos de Richard Clemenson o de Francisco Vázquez, también interpretan que en clave de afeminamiento no solamente la falta de vigor, la pasibilidad o la flojera, sino también el chismorreo, la maledicencia, todo lo que es incontrolado, ¿no? Pero en el contexto franquista, claro, este discurso se radicaliza. Se oponen literalmente, como se dirá en una editorial, la España desgreñada, ¿no? Lo desgreñado es algo absolutamente excesivo a una España joven, vigorosa, de trazo firme, ¿no? De nuevo, el trazo firme es esa línea recta que, como decíamos, no está tan vinculada a lo normativo, es casi una oposición entre civilización y barbarie. Hay una España controlada y encuadrada, y hay una España de chusma selvática, de hordas desenfrenadas, como hemos dicho, una España absolutamente histriónica. Este exceso, que a mí me interesa más, este afeminamiento por exceso, se expresa de muchas maneras. Una es a través
de una concepción de la nación muy corporeizada. El cuerpo transmite exceso, el cuerpo es incontrolable, el cuerpo tiene fluidos, tiene funcionamientos que nosotros no podemos controlar, con lo cual todo aquello que queda corporeizado automáticamente ya tiene una connotación de descontrol y además el cuerpo tiene una connotación de género importante, ¿no? Lo afeminado está siempre bastante más corporeizado que aquello que pensamos en clave masculina. En este caso, en el discurso se expresa literalmente que esa España enemiga es una España que se derrama, lo que se derrama tiene cuerpo, tiene forma, se puede tocar, no está ni corpóreo, se derrama en su masificación, es una España sucia, cochambrosa, pegajosa, encharcada. Intentad visualizar lo que es lo encharcado y lo pegajoso es algo distorsionado. ¿Qué es lo pegajoso? Pues no es ni sólido ni líquido, ¿no? Es una cosa extraña. Es distorsión, no se puede clasificar, ¿no? Volvemos un poco a esa idea de Mosé. El fascismo no lidia bien con estas ideas que lo sólido es sólido, lo líquido es líquido, lo pegajoso, lo viscoso es un intermedio extraño, es condenable, es amenazante. Forma parte de esta estrategia de pensar en clave corporeizada esta nación afeminada que se afemina en este exceso. Es una España que huele, hay referencias muy bonitas, ¿no? Bueno, bonitas, interesantes diríamos, ¿no? Huelen las masas hacinadas, tú hacinas a masas y huelen, pero es que la nación huele, la nación tiene un continuo olor a churro, a aceite, a rosquillas, huele a aceite, claro, es una España que huele a plebeyo, ¿no? Como dice Agustín de Foxa, es este olor de lo atrozmente plebeyo, huele a misote, dice Jiménez Caballero, ¿no? El olor es un sentido bastante corporizado, bastante afeminado, ¿no? Podríamos decir que una España viril no tiene olor. Aquí es donde aparece otro elemento de clasificación que me interesa, que es la clase social que se imbrica con el género. Esta anti-España, que está formada por turbas histriónicas tan contrarias a la virilidad, que constituyen lo más soez de los bajos fondos, es una nación que se piensa formada por un populacho harapiento, sucio, de cochambre inmensa. Hay un componente de clase claro, ¿no? Y si nos fijamos, por aquí se filtra otro elemento que a mí me interesa, que es la idea de nación castiza, la idea del casticismo